Joaquín Azparren. Continuamos enseguida, vamos a Cartagena, la última hora de esa noticia que venimos siguiendo durante toda la mañana, el hecho de que ha sido calificado así por los medios de comunicación de Madrid, ese empresario arruinado, vecino de Teruel, Daniel Pérez Berlanga, de 37 años, pues haya estrellado su coche contra la sede del Partido Popular en la calle Génova, pues continúa a estas horas de la mañana. El acordonamiento de esa zona muy céntrica en la capital de España, conocen ustedes la calle Génova, Plaza de Colón, y bueno, está provocando un gran atasco de tráfico. La policía ha desplegado además ese amplio dispositivo, como decimos, de seguridad. El secretario de organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha comparecido hace unos instantes ante los medios de comunicación para pedir tranquilidad y decir, bueno, que no ha pasado afortunadamente nada más de lo que ya les venimos contando, esos daños materiales contra la sede, contra la parte baja de la sede del Partido Popular, al estrellarse el coche, un coche que portaba, eso sí, unas bombonas de gas y una sustancia inflamable que está siendo ahora mismo analizada por los TEDx, que también han dicho que no hay peligro de explosión, aunque se mantiene, como decimos, ese cordón policial. Bueno, es la información que está ocupando y nos está ocupando a los medios nacionales también a lo largo de esta mañana. Nos vamos a Cartagena, vamos a charlar en los próximos minutos con el juez Fernando de la Fuente Honrubia. Ha sido designado recientemente coordinador de jueces para la democracia. Señor de la Fuente, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por acudir a los estudios de Onda Regional en Cartagena esta mañana. No sé cómo, bueno, será una interpretación, alguna reflexión sobre este hecho, fuera ya de evidentemente de su como condición de ciudadano, ¿no?, de lo que ha pasado esta mañana en Madrid, si esto tiene alguna calificación ya como delito, ¿no? Bueno, claro, realmente es un hecho grave, ¿no? Realmente, bueno, aparte de los daños, también habrá que ver qué finalidad tendría el ciudadano al realizar esta acción, ¿no? Pero sí, es un hecho grave, ¿no? Es un hecho grave porque fuera de lo que se trata de la acción en sí, evidentemente tiene un trasfondo. Y entonces, bueno, pues es un hecho grave y bueno, pues que nos debe hacer reflexionar, sí. La verdad que es un tema, por lo menos creo que importante para la reflexión. Ha sido noticia y lo está siendo estos días la dimisión de Eduardo Torres, del fiscal general del Estado. No sé qué pronunciamiento se puede hacer desde la Coordinación de Jueces para la Democracia en la región. Una reflexión en torno a lo que está pasando, ¿no? Bien, ya desde lo que es la portavocía de Jueces para la Democracia a nivel general, pues se ha comentado pues la inquietud por esta dimisión. Realmente, si tuviéramos todos la certeza de que solo se ha producido por razones personales, pues no pasaría de ser algo normal. Pero con el trasfondo y los problemas que ha habido del fiscal general del Estado con el gobierno y con las diversas interpretaciones o diversas cuestiones que han surgido, o presuntas presiones en determinados temas, pues la verdad es que yo creo que a los ciudadanos nos debe dejar bastante inquietos que esto haya sucedido y que se haya acabado produciendo esta dimisión. Y que trae además una reflexión, una vez más, sobre hasta qué punto la designación de determinados órganos por parte de, digamos, instancias donde hay presencia del poder político acaba influyendo en la independencia de esas instancias, ¿no? El caso de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Se propone, el Consejo de Ministros se estudia, pero se propone al Consejo General del Poder Judicial. No sé si habría que ahondar o avanzar más en esa independencia y fueron los propios jueces, un aspecto que siempre se ha reivindicado también, ¿no? Solamente los jueces los que elijan sus órganos de gobierno, o en este caso una fiscalía, ¿no? Bien, por ejemplo, en este sentido, Jueces para la Democracia en el último congreso en Oviedo en el mes de junio adoptó la decisión de que fueran los jueces los que eligieran a los miembros del órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, pese que tradicionalmente había tenido la opinión Jueces para la Democracia de que deberían de ser designados por el Parlamento. Sea como sea porque los elijan los jueces, sea porque sigan eligiéndolos en el Parlamento a los representantes de los jueces. Es importante que haya unos filtros de calidad y de control. Hay que intentar por todos los medios separar lo que es la línea de decisión política con luego lo que es el ejercicio por parte de estos cargos de sus funciones, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en este caso en la Fiscalía General del Estado.
porque si esa línea de unión es tan fina como es actualmente, pues luego la verdad es que la forma de actuar se ve bastante pues cortada, ¿no? Porque evidentemente es una decisión tan personal, por ejemplo ahora la decisión del nombramiento del fiscal general del Estado por el gobierno, que evidentemente pues cuando pasa como ha pasado con el fiscal general del Estado que acaba de cesar, que toma decisiones pues que no son del gusto del gobierno concreto, pues la verdad es que surgen fricciones y problemas, y entonces eso radica en que la autonomía del fiscal general del Estado pues se ve mermada, por supuesto que sí. Sí, porque lo habitual en este caso, por ejemplo, quizás de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes salga una propuesta con un nombre, ¿no? Se lleva al Consejo General del Poder Judicial y generalmente el Consejo General del Poder Judicial en ese pleno bueno, pues lo que dice es que sí, ¿no? Que no hay, sí, bueno, problema, ¿no? Pero aún así no es estrictamente vinculante. Está configurando para que sea un puro trámite. Realmente, eso es lo que no debería ser. No debería ser un puro trámite. Es decir, debería estar envasado en informes de idoneidad, en informes de trayectoria profesional. También, pues, por ejemplo, si es Fiscalía General del Estado, pues que sea un fiscal de carrera. Parece que es lo razonable, que es quien conoce la Fiscalía con mayor profundidad. Entonces yo creo que son cuestiones que las que no se ha ahondado en todos estos años de democracia suficientemente para que estos cargos tengan un componente distinto de la pura designación política. Como Fernando de la Fuenteonrubia, firmaba usted hará aproximadamente hace año y medio un manifiesto que firmaban muchos jueces y magistrados en este país por la independencia del Poder Judicial. ¿Todavía se ha degradado algo más, según su criterio, ese concepto de la independencia del Poder Judicial en este año y medio? Sí, yo creo que sí, pero a bastantes niveles, no solo a un nivel de injerencia política, sino pues el problema de la independencia muchas veces es un problema también colateral de grave falta de medios, que hace que los jueces pues no podamos ser todo lo independientes que queramos, porque eso ataca también directamente a nuestra independencia. La independencia no solo es el hecho de poner una decisión sin ningún tipo de influencia, sino también poderla poner en su tiempo, debidamente, atender bien al ciudadano, y todo eso cuando al final no tienes los medios suficientes, pues también al final es una cortapisa para la independencia del juez. Y en este año y medio pues la justicia también ha sufrido sus recortes, o por lo menos no ha avanzado hacia la modernización y optimización que necesita. De una reflexión general, si le parece, pasamos a una reflexión particular. Por ejemplo, ¿qué falta? ¿Qué echa usted en falta en su juzgado, en ese juzgado de lo penal número 3 de Cartagena? Bien, pues desde, por ejemplo, un funcionario más que que desde que se constituyeron los juzgados de lo penal en Cartagena, son juzgados que tienen un funcionario menos y no se pide por activa y por pasiva que se nos equipare con otros juzgados, y no se hace cuando tenemos pues una carga de trabajo muy elevada. El Partido Judicial de San Javier es uno de los partidos más sobresaturados de España y bueno, pues que genera una cantidad de trabajo enorme. Entonces, a nivel de esos medios tal, y luego pues a nivel de medios informáticos, yo muchas veces pongo el ejemplo que la gente se suele sorprender, que yo trabajo con un ordenador, con un Word 6.0. ¿Cómo que 6.0? Pues eso ya no existe. Creo que lo han actualizado al XP. O sea, es decir, es realmente, claro, cuando estudias determinada delincuencia económica o informática, pues claro, van a años luz de nuestros medios, ¿no? Entonces es muy complicado pues a trabajar en algunas condiciones. Trabajar en condiciones con un 6, bueno, si tiene ya un XP, que ya creo que lo han dejado también de actualizar, porque ya se ha quedado atrasado, ¿no? Sí, es una versión desde luego muy antigua. Creo que es una actualización, pero una versión de hace unos cuantos años. Efectivamente, son medios muy escasos y realmente es difícil de trabajar en esas condiciones. Sí, pero a pesar de eso, es usted de los jueces que, digamos que trabaja, permítame la expresión, con una actitud proactiva. Es decir, tenemos los medios que tenemos, las dificultades que tenemos, pero vamos a poner algo de innovación o de I+D, en ese sentido, con esos medios a la hora de agilizar la justicia. Usted es un ejemplo. En el año 2011, cuando a los poquitos meses de tomar usted posesión de la plaza como titular del juzgado de lo penal, aunque luego se fue a Guadalajara, creo, durante unos meses, pone en marcha una fórmula novedosa que luego ha sido aplaudida por otras instancias de la Administración de Justicia, como es un método para agilizar, corríjame si me equivoco porque yo en los términos jurídicos pues patino bastante, ¿no? Agilizar las ejecuciones de sentencia en los juzgados de lo penal. ¿Qué es lo que hace usted ahí por el año 2011? Me imagino que lo seguirán haciendo los viernes, además, ¿no?
¿no? Creo que es el día hoy en el que revisan ustedes esas, efectivamente, hoy es un día destinado a eso. Bueno, yo creo que fue una iniciativa pues novedosa, sobre todo buscada para solucionar un problema que existía en Cartagena, pues con el elevadísimo grado de ejecución penal que surgía, pues como le digo, por sobre todo los expedientes que se generaban en el Partido Judicial de San Javier unido a los de Cartagena. Curiosamente el año pasado, tanto al Juego de lo Penal 1 como al Juego de lo Penal 3, que son los dos juzgados que lo pusimos en marcha, nos concedieron el premio a la calidad de la justicia por esta iniciativa, el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, lo que se pretende fundamentalmente es, optimizar al máximo, ante la carencia, como le comento, de estos medios, pues buscar estas fórmulas, sobre todo para dar una respuesta eficaz al ciudadano. Un ciudadano que es condenado necesita saber qué va a ser de su vida en breve plazo, no se puede tener una ejecución abierta meses y meses. Entonces esta consiste básicamente en generar una serie de comparecencias inmediatas, pues para en una sola sesión decidir todas las cuestiones: si debe ingresar en prisión, si debe suspendérsele la pena, si se le sustituye por otra pena alternativa, en fin, buscar todas las opciones de una manera ciertamente consensuada, que luego al final pues tiene una eficacia también respecto a ese ciudadano que a presencia del juez pues obtiene una solución o sea, al menos se le da una respuesta a su condición personal. Y bueno, pues creemos, y por lo menos así lo hemos demostrado con datos, que es mucho más eficaz y se consiguen muy buenos resultados. Entonces sí, evidentemente hay que buscar fórmulas para optimizar los recursos, pero sobre todo, insisto, para dar una buena respuesta al ciudadano, que creo que es al que nos debemos. Con este método de agilización de la tramitación de las ejecuciones de sentencia se ha rebajado considerablemente el atasco, ¿no?, en ese aspecto. Sí, en los juzgados de Cartagena y de San Javier, apuntaba usted, ¿no? Bien, realmente nosotros ejecutamos parte de los asuntos que tramitan los juzgados de instrucción de San Javier, y desde esa perspectiva, claro que hemos rebajado la pendencia, pero hemos conseguido sobre todo tasas de cumplimiento pues muy elevadas. Es decir, tenemos los penados a pena privativa de libertad, que son fundamentalmente a los que son dirigidos estas comparecencias, pues normalmente en nuestros juzgados con este sistema pues están, vamos a decir, enfocados o bien al cumplimiento ya en centros penitenciarios o con sus penas suspendidas, sustituidas, pero no vamos a decir que tenemos asuntos o temas problemáticos como fue el desgraciado caso Mariluz, ¿no? Que bueno, por una falta de medios pues un juzgado tiene durante X meses sin tramitar un asunto que puede terminar en una situación tan desgraciada como aquella, por ejemplo. Sucediera, ¿no? Eso es. Bueno, ¿son ustedes capaces de instruir en 6 meses? Digo, en torno a las propuestas, ¿no?, sobre la ley de enjuiciamiento criminal. No, evidentemente no necesariamente y no en todo. Ese es el problema. Realmente a qué llamamos instruir en 6 meses, a terminar un procedimiento en 6 meses. Se puede terminar, sí, pero ¿cómo se termina? Con el sobreseimiento. Si no has podido concluir la investigación, necesariamente el procedimiento queda cojo, y si queda cojo y no hay suficientes indicios, pues se va a sobreseer, y eso va a crear problemas de impunidad muy graves. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la Administración de Justicia y no buscar atajos. Eso realmente es un atajo que bueno, es decir, al que no tiene medios, al que tiene un cacho de pan pequeño, si se lo quitas, pues que es que se queda sin nada. Entonces realmente aquí estamos en esa dinámica, con esta escasez de medios y para encima con, por ejemplo, la Audiencia Nacional, que yo creo que es un poco por donde van esas medidas, no es por los grandes casos, con la escasez de medios, los compañeros que están en la Audiencia Nacional, que no solo llevan el asunto de Gürtel, o no llevan solo o la jueza Laya, el caso de los ERE, da igual, lo enfoquemos por donde lo enfoquemos, no solo llevan ese caso, es que llevan otros muchísimos casos, y entonces si además les obligan a cerrar los asuntos en 6 meses, pues los cerrarán si no tienen más remedio, porque les obliga la ley, pero de una manera incorrecta, y eso al final puede crear lagunas de impunidad graves. Ahora mismo, por ejemplo, hay un caso muy llamativo en Cartagena, que creo que no lo lleva además su juzgado, ¿no?, que es el tema de los policías implicados en la desaparición de un vecino del barrio de las 600, como ejemplo, ¿no? Es decir, cerrar una instrucción de ese del tamaño de este suceso en 6 meses sería hacer correr mucho al juez de instrucción, ¿no? Mucho, y sobre todo de manera problemática y a veces indebida. Es decir, si las cosas tienen su trámite, el ciudadano hay que informarle, y el ciudadano debe saber. Y, por ejemplo, a lo mejor en este caso estamos hablando de temas que se pueden solucionar a nivel más doméstico, pero en casos más graves, como los que componía de la Audiencia Nacional, es que muchas veces una comisión rogatoria tarda
un año. Es decir, una comisión rogatoria a determinados paraísos fiscales o países que son declarados en esas, tarda un año. Entonces, si solo la comisión rogatoria tarda un año, ¿cómo se puede pedir que se cierre una instrucción en 6 meses? Es inviable. Yo creo que el problema muchas veces de los políticos en materia de justicia es que no son capaces de descender a la realidad del juzgado. Yo la verdad es que me echaría de menos e invito a muchos políticos a pasar una semana en mi juzgado, porque yo creo que sería la manera de tomar verdaderamente conocimiento de cómo está la justicia, de poder tener una relación con el ciudadano, de ver qué sucede y a partir de ahí poder tomar decisiones y escucharnos más a los profesionales que estamos en el ámbito de la justicia, que seguramente daríamos opiniones que servirían mucho, y a veces nos da la sensación de que se decide sin esas opiniones. Se llegaría a conclusiones diferentes. Es decir, si alguien pudiera o tuviera la oportunidad de sentarse con usted una semana o un mes, ¿no?, allí en el juzgado, y ver cómo se hace el trabajo del día a día por parte de usted, seguramente, por parte de los funcionarios, del secretario del juzgado, ¿no? Cambiaría absolutamente o radicalmente la opinión. Efectivamente es así. Hay otros asuntos que están ahora mismo también, pues digamos, en lo que es objeto de la polémica o la reflexión que estamos haciendo los ciudadanos. ¿Hay demasiados indultos? Yo pienso que sí. Pienso que hay demasiados indultos porque realmente creo que puede haber otras fórmulas de revisión de situaciones, ¿no? Yo no soy partidario, desde luego, del sistema de indultos concedidos por el gobierno. Es mi opinión personal, es decir, es la ley y por supuesto la respetamos y es así, pero yo creo que la revisión de una situación posterior a una condena, por ejemplo, debería corresponder al Poder Judicial. Yo creo que es mi opinión, porque realmente es el Poder Judicial es el que ha valorado en su momento los hechos, ha condenado y puede volver a reevaluar la situación. Nosotros en el día a día reevaluamos constantemente la situación. Pasa, por ejemplo, en cualquier juzgado de lo penal, como es el caso nuestro. Es decir, yo condeno hoy a un señor y dentro a lo mejor de 5 meses se plantea si esa condena hay que sustituirla, hay que suspenderla, y ahí pueden haber cambiado sus circunstancias, puede tener una situación familiar radicalmente distinta, puede estar enfermo, claro. Y entonces ya lo hacemos. Entonces, por eso le decía, porque hay casos en un sentido u otro, ¿no? Cuando es, digamos, un político, alguien que ha tenido un cargo de responsabilidad en una administración, ha sido condenado por un delito de corrupción, y entonces luego se pide el indulto y hay polémica entre los ciudadanos, decimos no, pero cuando se plantea, por ejemplo, en el caso de alguien que ha perpetrado un delito, como estaba usted apuntando, ¿no? Y un delito ligado, por ejemplo, a un consumo de estupefacientes o una drogadicción de la cual ha sido condenado, pero no ha ingresado en prisión, pasa el tiempo, esta persona ha cambiado su situación familiar, su propia situación en torno a que ha podido dejar la droga, y de repente, ¿no?, a los 2 o 3 años le llega la orden de ingreso en prisión, ¿no? Y entonces ahí los ciudadanos decimos, hombre, si ha cambiado su situación, pues que se le indulte, ¿no? Si el indulto, se buscan fórmulas para reevaluar esa situación. Al final, los fines principales de la pena no es la retribución, no es el pagar por lo que se ha hecho necesariamente. Tenemos que buscar, eso es uno de los fines, pero hay que buscar el fin de resocialización y de evitar que esa persona vuelva a cometer nuevos delitos. Porque al final, claro, intentamos solucionar el problema concreto, pero no vemos con perspectiva de que muchas veces se trata pues de personas marginales, que a lo mejor hay que buscar y fórmulas pues para que no vuelvan a delinquir y para que tengan una vida más normalizada. Y esas fórmulas se pueden buscar en el ámbito del Poder Judicial. El problema es, yo creo que deberíamos también preguntar a los ciudadanos, ¿no? Si preguntáramos a los ciudadanos qué piensan que sería mejor a nivel del indulto, que lo decidiera el poder político o el poder judicial, pues tendríamos que ver la respuesta. A lo mejor el ciudadano confía más en que lo decida un juez a que lo decida el poder político. Y insisto, a lo mejor no tiene que ser el mismo juez que ha condenado, puede ser otro juez que lo reevalúe para que no haya ningún tipo de cortapisa ni contaminación, pero yo creo que sería lo más adecuado. Es verdad que es una institución muy antigua, que siempre ha sido por el poder político, pero si se mantiene el poder político, yo creo que debe ser objeto de regulación. Estamos hablando de una ley del siglo XIX, y entonces creo que ha pasado un poquito de tiempo. Mucho tiempo, habría que ver la posibilidad de reformarla. El hecho de que la policía pueda intervenir escuchas telefónicas sin necesidad de consultarles a ustedes, pues es otro tema que está ahí en esa reforma en la reforma del Código Penal. Sobre este particular, realmente Jueces para la Democracia se ha pronunciado que sí que era imprescindible pues acometer esta cuestión, quizá a lo mejor no de una manera tan precipitada, porque
Estamos dando un poco de vaivenes por parte del prelegislador, ¿no? Pero hay aspectos que bueno, pues son realmente preocupantes y que tenemos que verlos desde una perspectiva de aceptación de las garantías, ¿no? Ya no solo se amplía los delitos de terrorismo, sino que también contra menores o personas con capacidad modificada. Y bueno, pues ahí yo creo que hay ciertas dudas de constitucionalidad. Entonces, yo creo que estamos yendo a una restricción manifiesta de garantías y quizá muchas de las cuestiones se solucionaría con una buena regulación técnica y unos buenos medios. Entonces, yo me preocupa ciertamente que la deriva de restricción de garantías y libertades. Y esto yo creo que es una cuestión más. La pena de prisión permanente revisable o todos los aspectos de la reforma del Código Penal responde a una demanda de los ciudadanos. Desde Jueces para la Democracia hemos entendido que no, que realmente no era una cuestión que estaba siendo demandada. Es decir, tenemos unas penas elevadísimas desde los países de Europa que tienen mayor pena. Podemos llegar incluso a un cumplimiento de 40 años de prisión. Si entendemos que una persona que cumple 40 años de prisión no es ya suficiente, que es más seguramente media vida, pues realmente es que creo que no acabamos de comprender cuál es la dimensión, ¿no? Entonces realmente yo creo que es un paso atrás, la prisión permanente revisable con el sistema y con el Código Penal tan represivo en ese aspecto que tenemos. Esto entronca un poco a la hora de hablar de elevadas penas de prisión con la polémica que se está viviendo en torno a la excarcelación de determinados terroristas a los que se les está sumando las condenas en Francia últimamente. Esto ha provocado reacciones del ministro del Interior, que ha provocado a su vez una reacción insólita hasta ahora en la Administración de Justicia, que era que magistrados de la Sala de lo Supremo pidieran amparo al presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Sí, es raro, pero es lo que se debe de hacer. Es decir, el Consejo General el Consejo General del Poder Judicial está para eso, está para preservar la independencia de los jueces y frente a cualquier tipo de injerencia actuar y ponerla de manifiesto y denunciarla, porque el juez evidentemente todas las resoluciones judiciales deben de ser sano y democrático, que sean objeto de crítica, debe ser así, pero siempre y cuando sea una crítica jurídica, con una base jurídica y de discrepancia, pero no pues imputaciones tan graves como las que se han hecho por parte de algunos miembros del gobierno, que ha provocado algo, como usted comenta, tan insólito como que la Sala del Supremo pues haya protestado porque ha entendido que se están haciendo injerencias o realizando manifestaciones que no son admisibles, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente creo que eso tenemos que preservarlo, hay que criticar las resoluciones judiciales, por supuesto que sí, pero siempre con una crítica jurídica y comprendiendo también que el derecho tiene esta versatilidad de interpretación de las normas y que los jueces tenemos que interpretarlas conforme a la ley, pero también conforme a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso es una garantía para todos los ciudadanos. Estamos terminando estos minutos con el coordinador portavoz de Jueces para la Democracia aquí en la región de Murcia, el juez Fernando de la Fuente Honrubia, pero hay tres asuntos por lo menos todavía que quisiera plantearle casi en este tercer grado al que le estamos sometiendo de algún modo. Uno es una cuestión que además se plantean ustedes, que es esos cambios de titularidades, de sustitutos en la titularidad del juzgado, que a veces por la propia mecánica de la Administración de Justicia quizás se hacen con una habitualidad que no sería la deseable, de tal forma que hay quizás administrados de justicia que dicen, hombre, la instrucción de sumario me la empezó un juez, me juzgó otro y resulta que la sentencia me la acaba de redactar otro juez, ¿no? Esto se puede evitar de alguna forma, ¿no? Usted estuvo unos meses, usted llega a Cartagena, por poner su ejemplo en concreto, al menos por los datos que yo tengo. Llega creo que en marzo del año 2011 y a los poquitos meses se va usted a un juzgado de Guadalajara y regresa meses después otra vez al juzgado de lo penal, si no pasó antes por Cuenca o pasó por Cuenca antes de llegar a Cartagena, ¿no? Estuvo en Cuenca, sí, porque ese es el periplo, sí, el periplo judicial. Este movimiento es deseable, es decir, que se haga en un periodo de tiempo razonable, sí, pero en cuestión de meses, ¿no? Quizá a algún ciudadano le puede descolocar, ¿no?
Bueno, en mi caso han sido varios años, ¿no? Pero bueno, en Guadalajara estuvo usted unos meses. No, un año y medio, sí. O sea, bueno, han sido periodos largos, pero en cualquier caso, es verdad que hay compañeros que están en periodos más cortos. Pero, claro, yo insisto, yo creo que lo que sucede muchas veces es que el ciudadano no tiene toda la información que debería de tener. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede porque a los jueces y magistrados no se nos da facilidades para una estabilidad profesional y para que podamos conciliar nuestra vida personal y familiar, ¿no? Entonces, el problema que ha surgido con esta gran movilidad que ha habido, por lo menos en los últimos años, ha sido una falta de creación de plazas. Hace más de 3 años que no se crea ni una sola plaza. Entonces, la única forma que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial para poder, vamos a decir, situar a las personas, a los jueces de nuevo ingreso, era provocar este tipo de movilidad. Y entonces, claro, yo creo que es un problema de previsión orgánica y, por lo tanto, de adaptación de las plantillas orgánicas a la realidad de las necesidades de la justicia. Entonces, claro, la gente, por ejemplo, pues desconoce que cuando un juez cambia de plaza, obligatoriamente tiene que estar en el nuevo destino 2 años. 2 años y no puede volver a concursar. Pero claro, cuando hay problemas de este tipo, empiezan a surgir comisiones de servicio, porque hay gente pues que tiene problemas de conciliación familiar, que lleva varios años intentando a lo mejor conseguir una plaza cerca de donde reside su familia y no lo hace, pues hay veces que no hay más remedio de buscar alternativas como estas comisiones. Entonces, yo creo que es un problema más bien de organización y de decisión política, pues de dar los medios y dar las plazas y dar una estabilidad. No se pueden crear, que es lo que así ha sucedido, convocar, vamos a decir, oposiciones con 200 jueces que cuando luego ingresan no tienen plaza. Entonces, ¿y dónde van? Pues están de refuerzo, están los de refuerzo en situación de expectativa de destino, sin plaza, alquilan una casa, por poner un ejemplo. Claro, somos personas con nuestros problemas también. Alquilan una casa y no saben si van a estar 2 meses o 3 y bueno, pues no pueden comprar una casa porque no saben cuál va a ser su destino definitivo, y hay gente que lleva así 3 años. Entonces, eso repercute también en una buena calidad de la justicia, porque si el juez está estable, el juez está una promoción normal, pues los jueces normalmente no tenemos intención de movernos de nuestros destinos, salvo que sea por estas circunstancias. Entonces, el problema yo creo que es de esa previsión que no ha sido adecuada en los últimos años. Las otras 2 cuestiones, si le parece, se las agrupo en una. ¿Qué le pediría al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, una vez que sea designado, que estamos en ese proceso en estas semanas, y qué le pediría al actual ministro de Justicia? Bueno, el nuevo presidente del Tribunal Superior es elegido, pues, sobre todo que la cercanía con los jueces, que sea capaz de sintonizar y de visitar mucho los partidos judiciales para saber cuáles son los problemas y luego gestionarlos con los responsables, es decir, no dejar las cosas en punto muerto y gestionarlas. Bueno, yo creo que el presidente saliente, Juan Martínez Moya, ha hecho un buen trabajo, y el que entre, pues, creo que lo va a intentar hacer seguramente igual de bien, pero es la cercanía con los jueces y con los ciudadanos para intentar solucionar los problemas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene que ser un buen gestor. Y yo creo que la región de Murcia tiene muchos problemas en materia de justicia, y el nuevo presidente seguro que tiene que intentar contribuir a que esos problemas se solucionen. ¿Y al ministro? Al ministro, pues que tenga perspectiva de miras. Lamentablemente no conseguimos tener un ministro que quiera pasar a la posteridad por ser un buen ministro de justicia, y vamos enlazando ministros que no son capaces de atajar el problema de la justicia. Y yo creo que es tan sencillo como sentar en una mesa a todo el mundo y consensuar y quitarnos de ideologías de izquierdas, muchas veces, y de derechas, irnos a la racionalidad de las cosas, intentar buscar soluciones consensuadas, porque seguramente si un ministro se pone a escuchar a todo el mundo y todo el mundo cede un poco, se conseguirían sacar proyectos y reformas consensuadas, por lo menos en gran parte, que durarían mucho tiempo y por lo tanto no serían susceptibles de estarse cambiando constantemente. ¿Y al alcance de los presupuestos del Estado o no? Bueno, es decir, una buena justicia al final repercute en todos los sentidos, en bienestar de los ciudadanos, en prosperidad económica. Hay muchas empresas que tienen muchas reclamaciones económicas importantes, muchos ciudadanos que tienen problemas a nivel de vivienda, de desahucios, de 1000 cosas. Si la justicia funciona bien,
yo creo que es bien para todos. Entonces, una buena inversión en justicia yo creo que es una inversión en bienestar. Su juzgado no es de los que tiene más retraso, ¿no? En Cartagena, bueno, el concepto de retraso que no, tenemos los ciudadanos de la justicia. No, es un juzgado muy al día, pero bueno, es cierto que es de los 3 juzgados de lo penal el más moderno. Y bueno, y es lo que decía, es decir, aparte tenemos pocos medios, pero bueno, somos un juzgado con mucha iniciativa. Y muchas ideas para intentar mejorar nuestro trabajo, y bueno, yo creo que son ideas que han ido fructificando, pero si no nos acompañan de medios, pues no dejan de ser muchas veces ideas y buenas intenciones que no podemos llevar a la práctica. Fernando de la Fuente Honrubia, juez titular de Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena, nuevo coordinador de Jueces para la Democracia. Mucho éxito tanto en su gestión profesional como juez, como responsable ahora mismo y representante de este colectivo de Jueces para la Democracia aquí en la región de Murcia. Gracias por haber atendido el micrófono en los estudios de Onda Regional de Cartagena. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. 13 minutos para las 10 de la mañana. Buenos días, Moratalla. Estás en tu casa. Onda Regional de Murcia. ¿Sabías que por Orihuela, en fachadas y monumentos, hay claves ocultas, señales escondidas y mensajes cifrados? Descúbrelo el domingo 21 de diciembre a las 11 de la mañana en la Ruta de los Misterios. Un paseo por la investigación y lo sorprendente de otra época. Infórmate y reserva en la oficina de turismo llamando al 965 30 46 45. Organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Tanatorio Crematorio Estavesa, Paseo Alfonso XIII, Cartagena. Nota necrológica. Doña Sacramentos Ángela Torrijos Díaz, viuda de don José Aguilera García, falleció el día 18 de diciembre de 2014 en Cartagena a los 93 años, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Hijos: Alberto, Josefa y Ángela Aguilera Torrijos. Hijos políticos: Francisco García Romero, La Mufla y Mateo Pérez. Hermana: Ángela. Nietos, bisnietos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecerán asistan a la misa funeral que tendrá lugar hoy viernes 19 de diciembre de 2014 a las 12:30 de la mañana en la capilla del Tanatorio Estavesa y posteriormente su incineración, por lo que les anticipan su agradecimiento. Casa mortuoria